Estarán con nosotros Marlon M. Gamarra Ruiz. Él es lingüista formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha dedicado a la enseñanza de gramática y habilidades comunicativas en la educación preuniversitaria y universitaria en las funciones de docente y tutor académico. Entre sus intereses se encuentran también la argumentación y el análisis crítico del discurso. Actualmente sigue estudios de la maestría en cognición, aprendizaje y desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Edwin Andrés Figueroa Calderón es estudiante de literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha dedicado a la enseñanza de escritura académica como asistente de práctica de docencia. Entre sus intereses se encuentra la literatura fantástica y la escritura académica. También nos acompañará Pilar Vivas Bravo, ella es lingüista, egresada de la carrera de Lingüística en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en Lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente universitaria desde hace más de 20 años, actividad que combina con la investigación y la capacitación lingüística en diversos temas de comunicación escrita en diversas instituciones públicas y privadas. En la PUC es docente de cursos de la línea de investigación en estudios generales de letras. Finalmente, nos acompañará Ingrid Westhoff, quien es traductora lingüista formada por la Universidad de Concepción. Posee un magíster en lingüística educacional en la Universidad de Sydney, Australia. Es docente de la Universidad Andrés Bello y del Centro de Escritura de la Universidad de los Andes. Imparte cursos de lingüística sistémico-funcional, pedagogía del género e inglés para propósitos específicos. Entre sus intereses se encuentra el programa australiano de didáctica de la lectoescritura, Leer para Aprender, y el voluntariado en comunidades vulnerables para enseñar a leer. Actualmente se encuentra finalizando un diplomado en filosofía en la Universidad de los Andes. Bueno, se quedan con ustedes nuestros ponentes. Tendremos aproximadamente 1 hora o 1 hora 15 para sus exposiciones y posteriormente podrán hacer sus preguntas, intervenciones, comentarios. Muy bien, bienvenidos, ponentes. Gracias. Tengo que decir que este trabajo es producto de lo que se denomina la red de aprendizaje de leer para aprender en el Cono Sur. Nosotros invitamos a colegas de Perú y Bolivia y tuvimos mejor recepción con los colegas de Perú. Estuvimos todo el año pasado, desde que comenzó la pandemia, si no me corrigen los colegas, comenzamos una serie de talleres todos los viernes para familiarizarnos con el programa y con algunos aspectos de la lingüística sistémico-funcional. Eso desde una perspectiva muy somera, la verdad, no tan profunda, y este es el resultado. Ellos han trabajado arduamente, son rápidos, a pesar de que esta escuela lingüística no es de fácil aprendizaje, una teoría compleja pero poderosa, y ellos han hecho un trabajo arduo y aquí están los resultados. Espero que les interese. Ya, entonces, vamos a presentar el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un curso de argumentación. Nosotros hemos estado trabajando la secuencia didáctica desde el análisis, desde la escritura de géneros modelos, pasando por la enseñanza, modelando la enseñanza, y finalmente vamos a terminar con la reflexión sobre cómo ha sido este proceso. Muy bien.
Marlon, ¿puedes ayudar? Sí. A ver, voy a presentarles brevemente algunos datos sobre este curso. Este es un curso de escritura en la universidad para alumnos de segundo ciclo, en realidad ingresantes a estudios generales de letras. En la universidad hay 2 años de estudios generales y después recién se entra a facultad. Entonces, este curso forma parte de lo que se conoce como estrategias de investigación. Y está dictado por docentes de diversa formación. Hay lingüistas, literatos, filósofos y historiadores, y la verdad muy pocos con formación docente, así que hayan estudiado alguna carrera de docencia, pedagogía. Se les pide a los alumnos un ensayo individual que va entre 3.000 y 4.000 palabras, pero lo que observamos a lo largo del tiempo es que hay una disparidad en el logro. Hay un porcentaje considerable de alumnos que se retira o un porcentaje más o menos considerable de alumnos que desaprueba el curso. De tal modo que incluso muchos de ellos llevan por tercera vez el curso y es, digamos, la última oportunidad, porque si no lo aprueban en la tercera, salen de la universidad. Y entonces observamos muchas dificultades. Yo diría la central, la comprensión lectora. Es decir, la formación escolar previa no ha sido, al parecer, la adecuada porque los alumnos presentan muchas dificultades en la comprensión lectora. Se les dificulta luego elegir el tema, porque es un ensayo individual, por lo tanto los temas son distintos entre sí, si bien se establece algún marco temático sobre problemáticas sociales, básicamente, ¿no? En principio del país, pero también pueden ser de fuera. Entonces, dificultades para elegir el tema, luego ya las propias dificultades para que se evidencien sus escritos que en efecto están argumentando, por ejemplo, el planteamiento de tesis, el desarrollo de argumentos, esta cuestión de la discusión con el otro que tiene una postura contraria, esto que se llama la intertextualidad, y ya luego cosas como redacción y problemas en la redacción también, en la construcción racional, por ejemplo, y problemas en el manejo de las fuentes, ¿no? De cómo incorporan. Entonces, hay mucha tendencia, por ejemplo, al plagio, ¿no? A copiar la información y pasarla como si fuera propia. Ese más o menos es el estado del curso. Ok, entonces, leer para aprender, ¿qué es leer para aprender? Leer es un programa de alfabetización que comprende un set de estrategias que permiten a los profesores integrar la enseñanza de la lectura y la escritura en cada asignatura del currículum, ¿ok? En todos los niveles y de una manera muy sistemática y rigurosa. Se ha visto en distintas investigaciones que acelera el aprendizaje de todos los alumnos y se reduce la brecha, de la distancia, digamos, de conocimiento y de manejo de una habilidad entre los alumnos con más bajo y más alto rendimiento. ¿Okay? Consta de 4 niveles de apoyo según las necesidades del alumnado. Parte brevemente del nivel 0, que es donde se observa el currículum, se toman los textos, se eligen los textos con los cuales se va a enseñar, se hace la planificación y se piensa cómo se va a evaluar. Entonces tenemos estos 4 niveles que se trabajan a niveles de macro a micro, es decir, de lo más abstracto hasta lo más concreto, partiendo por la preparación para la lectura académica, que se trabaja el género en su totalidad, cómo se prepara al alumno, dándole, bueno, resumiendo el texto, nombrando la función del texto. Posteriormente, el alumno sigue este trabajo en su casa, digamos, la lectura independiente, para después ser tal vez evaluado, digamos, el producto de la lectura sea evaluado a través de una reseña, un pequeño resumen o una crítica de lo leído. Esto para un grupo de alumnos que necesita poco apoyo, ¿cierto? Se les prepara para leer, leen en sus casas, hacen un trabajo, lo discuten en la clase. El segundo nivel de apoyo ya es un poquito más dirigido, entonces se llama lectura párrafo a párrafo. ¿Y qué tiene que hacer el profesor con los alumnos? O sea, más bien el propósito de este nivel de apoyo es apoyar a los alumnos a que puedan seguir con comprensión
crítica, el párrafo, después puedan destacar los conceptos más importantes, y para que estos sean llevados a cabo en un resumen. Ok. El tercer nivel utiliza modelos, se trabaja a nivel del género entero de nuevo, se modela la escritura con géneros completos, y se trabaja después la construcción conjunta, donde el profesor y los alumnos construyen un género que es el objetivo del curso, y luego los alumnos escriben en forma individual. Entonces, y el último nivel de apoyo es a nivel de la oración, ¿cierto? Ahí el profesor prepara al alumno para leer un fragmento de una oración, y obviamente es esto un nivel ya más bien detallado, o sea, es decir, se trabaja sintaxis, se trabaja vocabulario, se trabaja el significado de algunas conjunciones, es un nivel mucho más detallado, y por lo tanto se trabaja a nivel de la oración, y para alumnos que requieren más apoyo. Ahora, el ciclo de andamiaje es el modo de enseñanza que utiliza Leer para Aprender. Nosotros partimos de la premisa de que el aprendizaje no ocurre por accidente. El aprendizaje ocurre cuando uno realiza, cuando los alumnos están involucrados en una actividad, y esa actividad, cuando es lograda, se entra en el círculo virtuoso en el cual el alumno se abre a seguir aprendiendo más. ¿Ok? Y nosotros creemos que para que esta actividad de aprendizaje se produzca, se necesita el andamiaje del profesor. Entonces, el andamiaje del profesor no ocurre por accidente. El profesor prepara, es un proceso intencional, es un proceso estratégico y deliberado que el profesor tiene que hacer consciente de su enseñanza, digamos, ¿eh? Es decir, y para eso el profesor tiene que saber las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Entonces, si tenemos este cuadrito acá, donde tenemos un alto nivel de apoyo, voy a verlo desde donde tenemos 4 ejes, ¿cierto? Alto nivel de apoyo, bajo nivel de apoyo, alto desafío y bajo desafío. ¿Qué pasa en cada uno de estos cuadrantes? Cuando, voy a verlo más grande acá porque no lo puedo ver ahí muy bien. Ay, gracias. Ya, estupendo. Gracias. Entonces, tenemos estas 4 posibilidades de actitud que puede tomar el alumno en el aula. Entonces, ante un texto que se le exige mucho, pero que se le apoya poco, el alumno va a experimentar una sensación de frustración y ansiedad. Ante una tarea, en este caso que es de enseñanza de la lectoescritura, de bajo desafío y bajo apoyo, el alumno se va a aburrir, no se va a retraer. En un contexto de bajo desafío y de alto apoyo, el alumno se va a sentir tan cómodo de decir, este texto no me está desafiando, me quedo ahí tranquilo. Entonces nosotros pensamos que el ciclo de andamiaje tiene que trabajar en un nivel de alto desafío del material didáctico, del material que se le entrega, y de alto apoyo. ¿Para qué? Para que se produzca el aprendizaje y el alumno entre en este ciclo de motivación y de aprendizaje. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el ciclo de aprendizaje? En un ciclo de actividades de preparar, tarea y elaborar. Entonces, en los distintos niveles, este ciclo de andamiaje se trabaja en el nivel de género, de párrafo y de oración. Entonces, siempre el profesor va a estar
preparando por el significado del género. El alumno va a estar haciendo una actividad que la va a lograr porque el profesor preparó bien, y en el último nivel de elaboración el profesor va a venir a enseñar. Entonces, a nivel de género ocurre eso, a nivel de párrafo ocurre que el profesor prepara. ¿Cómo prepara y con qué criterio prepara el profesor? Bueno, las preparaciones que abren la puerta para que los alumnos comprendan el texto se realizan con el criterio de cuáles son las necesidades de mis alumnos. Entonces, me planteo frente a una clase, conozco a mis alumnos, o les he hecho un test de diagnóstico, como sea el caso, y según esas necesidades de los alumnos yo los voy a preparar. En un caso concreto, voy, por ejemplo, a guiarlos a ellos en el texto a que vayan identificando las palabras, los conceptos que yo quiero que mis alumnos aprendan. Una vez que los guío en el espacio semiótico de la hoja, diciendo en primer lugar, a continuación, ¿se fijan? Los alumnos destacan. Y esos conceptos, esas palabras, esas frases que van siendo destacadas, quedan guardadas ahí hasta que puedan ser utilizadas después con algún propósito específico que el profesor ha diseñado. Entonces, el profesor prepara, el alumno identifica, el alumno subraya, destaca, y el profesor afirma. Es decir, felicitaciones, muy bien hecho, perfecto, sigamos. Y ahí el profesor elabora. Se está ya frente a una situación de logro, ¿cierto?, por parte del alumno, que el profesor ya llega en ese minuto a elaborar. Entonces, ¿qué es lo que es una elaboración? Una elaboración, el objetivo más bien, es elevar el nivel de enseñanza para ampliar la comprensión y las habilidades de todos los alumnos. Las elaboraciones dependen del objetivo de mi clase. Es decir, si mi clase está diseñada, el objetivo de mi clase es enseñar la habilidad de escritura, mis elaboraciones van a estar relacionadas con aspectos tales como el lenguaje. Es decir, yo voy a enseñar, voy a elaborar sobre, por ejemplo, definiendo palabras, definiendo conceptos, voy a mostrar más conectores, ¿cierto?, de los que ya están en el texto, voy a explicar conceptos, voy a explicar metáforas, voy a introducir metalenguaje, es decir, en mis elaboraciones de lenguaje yo voy a hablar de lo que, por ejemplo, es una etapa del género, voy a hablar de la función del género, voy a explicar qué significa, por ejemplo, la etapa denominada argumento, ¿cierto? Eso haría yo, eso elaboraría yo con respecto a un objetivo que tenga que ver con lo que es la enseñanza de la escritura. Es decir, mis elaboraciones estarían centradas en el lenguaje. Si mi objetivo fuese enseñar algún contenido disciplinario, la mayoría de mis elaboraciones estarían relacionadas con la enseñanza de conceptos, ¿cierto? Básicamente, enseñar el contenido. Entonces, el ciclo de andamiaje, sintetizo, es el motor de enseñanza que promueve el aprendizaje en Leer para Aprender. Se realiza en todos los niveles, desde el género, pasando al párrafo, hasta la oración. Y eso es lo que vamos a ilustrar ahora con los colegas. Muy bien, voy a comentar un poco el nivel 0, como se ha indicado en la representación gráfica que mostraba Ingrid. Esto tiene como función que los docentes, que son los actores principales aquí, planifiquen la enseñanza, ¿no? Esto se realiza antes de empezar el ciclo universitario, digamos, y tiene como eje central la selección de textos. En nuestro caso, partiendo como corresponde con la naturaleza del modelo, adoptamos el concepto de género, que hay que decir no es muy usual en la práctica educativa aquí en Perú, ¿no? Se suele hablar más del concepto de texto.
Entonces adoptamos la definición de Rose, de Martin, en este caso de Rose y Acevedo, de género como proceso social que está orientado a un propósito y que se desarrolla en etapas. Y precisamente como este es un curso de argumentación, vemos un poco cuáles son los tipos de textos que los estudiantes leen. Tenemos pensado hacer un mapeo de géneros de lectura de los estudiantes, pero para esta ocasión hemos seleccionado géneros evaluativos, ¿no?, en la clasificación de Rose y Martin. Concretamente vamos a mostrar el caso de un género, de un ensayo argumentativo exhortativo, cuyo propósito es defender un punto de vista y que se estructura en etapas como la tesis, argumentos, la reiteración de la tesis, que son etapas fijas, y las fases, ¿no?, que dependen más bien del campo, del contenido, de cómo construye el autor el significado a lo largo del escrito. Como ustedes pueden ver, el texto que seleccionamos para esta presentación corresponde al discurso sobre la Sierra del Perú, la fantasía del atraso de Víctor Vich. Seleccionamos este porque es un artículo bastante usado entre los estudiantes y muchas percepciones de los docentes es un texto fácil de leer para ellos. Sin embargo, ya en el proceso de análisis, de deconstrucción, en la planificación, porque se trata de que los docentes seleccionemos los textos, pero los analicemos para que luego los usemos en clase, identificamos que en realidad tiene una complejidad conceptual y estructural importante, que puede resultar demandante para los estudiantes particularmente, para ellos, para quienes han tenido menos oportunidades de desarrollo, digamos, que están más abajo en la brecha. Ustedes pueden ver aquí la división en etapas, en fases, realizamos la segmentación, la deconstrucción, como se puede ilustrar aquí. Creo que ahí se ve en alguna medida. Y también hay que señalar que esto supuso la identificación de elementos discursivos, léxico-gramaticales, que especificaban diferentes sistemas de valoración. Por ejemplo, en rojo, el uso del léxico, en azul para representar representaciones léxicas, la conjunción, ¿no?, para estructurar el sentido del texto, y me estoy olvidando de uno, y la referencia, ¿no?, que está en verde. Entonces, este fue un trabajo de análisis. Como ustedes están viendo, el texto está disponible en internet como texto en blanco y negro, y lo que los docentes hemos hecho es analizarlo en función de etapas, identificar las fases y además las estrategias discursivas que se utilizan. Este proceso ha permitido que ganemos conciencia de la complejidad textual de este texto, que los profesores más bien consideramos en general como que muy sencillo por su estructura numerativa. Entonces hay una conciencia que es importante. Entonces, cuando los profesores ya seleccionaron qué textos van a leer los estudiantes, también qué tipo de textos van a escribir, este segundo nivel, bueno, el nivel 1 en realidad, corresponde a la preparación de la lectura. El propósito, el objetivo es preparar a los estudiantes para la lectura comprensiva, resumiendo la estructura textual. Sin embargo, hay que considerar que este primer nivel se aplica a los estudiantes, se aplica cuando los estudiantes ya cuentan con algunas habilidades de lectura más o menos desarrolladas, porque en su proceso escolar, digamos, han tenido oportunidades para ello. Se divide en 3 pasos, en 3 momentos. El primero, propiamente la preparación para la lectura académica, en la cual el docente presenta el género discursivo que los chicos van a leer y realiza una síntesis del texto organizada en la secuencia de etapas, ¿no?, a nivel macro, a nivel de género, como decía Ingrid. Luego, los estudiantes van a desarrollar de manera independiente, porque son estudiantes ya con mayor autonomía, la lectura independiente en casa, y se espera también que desarrollen escritura académica independiente. Entonces, aquí estamos atendiendo, digamos, a los estudiantes que están en, digamos, en el nivel de desarrollo más alto, ¿no? Digamos que sería todo lo que muchos profesores esperarían que sea así por las creencias de, ya estás en la universidad, entonces ya sabes leer, sabes escribir, sabes leer todo, ¿no? Concretamente, de manera operativa, se aplica el ciclo de andamiaje, de la inspiración vygotskyana, y como ha señalado bien Ingrid, en este primer momento, en el primer tercio de preparación para la lectura, operativamente lo que haría el profesor sería lo siguiente. En los últimos minutos de la clase, les anunciaría cuál sería el texto que van a leer para la siguiente sesión. Pero tiene que preparar el texto. Y esto supone proveer la información contextual, información sobre el tópico o el tema, el campo, y también un resumen estructurado en las etapas del género, ¿no? Y bueno, los estudiantes luego desarrollan las actividades posteriores de manera autónoma.
Por ejemplo, lo que haría un profesor sería, en los últimos minutos de la clase, en los últimos 10 minutos, les diría lo siguiente. Chicos, vamos a leer un texto que es un ensayo argumentativo de tipo expositivo del autor Victor Rich, y le ofrece pistas sobre el contexto cultural y de situación en que se enmarca el texto. Y le comentaría que él es especialista en estudios culturales, en literatura, ¿no? Que este texto se escribió en 2010, en el tiempo en que en Perú el presidente era Alan García, y luego en el texto se instancia esta referencia, y les plantearía que el objetivo y el propósito de este texto es argumentar a favor de una tesis, que es que la sierra peruana ha sido marginada históricamente, en el caso de Perú, por causa de unos imaginarios culturales que se difunden a lo largo del territorio y que generan consecuencias políticas que impiden el desarrollo de la región andina. Entonces hay una suerte de relación bloqueada por la existencia de creencias. Enseguida, el profesor leería este resumen que, como ustedes están viendo, destaca la representación genérica, ¿no? En etapas y en algunas fases. En este ensayo argumentativo, el autor busca defender el punto de vista, ¿no? Inicia su tesis contextualizando que hay razones culturales que explican la marginación de la sierra. Enseguida presenta su posición, según la cual existen 5 imaginarios, ¿no? Luego presenta 5 argumentos o puntos. Primero, el primer punto, presenta un punto según el cual la gente imagina la sierra como un lugar estático y ajeno a la modernidad. En segundo lugar, plantea el segundo punto de que se concibe la sierra como un lugar inferior, ¿no? Abyecto. Y bueno, se prosigue así. Es importante preguntarnos por qué se realiza esta actividad de preparar la lectura de esta manera. De alguna manera se descarga, digamos, la demanda cognitiva en cuanto al contenido y en parte a la secuencia general. Con esto, los estudiantes podrán leer de manera independiente y concentrarse en aspectos más específicos como las fases. Y, por supuesto, desarrollarán la lectura más crítica, más comprensiva y también las prácticas de escritura posteriormente. Pero claro, si un estudiante necesita más apoyo, más acompañamiento, no podemos quedarnos en el nivel 1, ¿no? Usualmente lo que ocurriría, digamos, o en muchos casos ocurre en nuestro contexto, es que los profesores asignan las lecturas para que los alumnos las lean como puedan, cuando puedan, de la forma que consideren, y que además luego se les evalúa. Entonces hay una suerte de, esto que decía Paula Carlino, de no ocuparnos, ¿no? de la enseñanza de la lectura y la escritura. Si un estudiante necesita más apoyo, pasa a nivel 2, y es lo que Edwin va a explicarnos. Muy bien, como había explicado Marlon, en el segundo nivel de apoyo, el andamiaje que se ofrece es mucho mayor que en el primero. Está pensado para los estudiantes que tengan más dificultades de comprensión en la lectura académica y en la escritura de textos. Por lo tanto, requiere un análisis mucho más profundo a nivel de párrafo. Además, este nivel se divide en 3 pasos. A continuación, voy a explicar brevemente la función de cada paso. El paso de lectura párrafo a párrafo busca que haya una comprensión global, general, del fragmento que se va a leer. Un fragmento lo entendemos como un argumento. Entonces, vamos a luego mencionar el segundo paso, el destacado de texto y toma de apuntes. En este paso, lo que se busca es que los estudiantes destaquen información clave para que luego puedan utilizarla en un resumen. Y en la escritura de resúmenes, lo que se busca es que el estudiante escriba un resumen, y básicamente esto ayuda a que mejoren sus habilidades de escritura. Por cierto, en cada paso se utiliza el ciclo de andamiaje de leer para aprender, preparar, tarea y elaborar. En la lectura párrafo a párrafo empezamos aclarando de que tiene como función la comprensión global de un fragmento del texto. En este paso, los alumnos, junto con el profesor, como guía,
hacen una lectura comprensiva de este fragmento de manera global. Puede ser la fase de argumento, como había mencionado. En el texto que vamos a mencionar a continuación, hay 5 argumentos. Entonces, lo que pensamos hacer es hacer una lectura párrafo a párrafo de los argumentos. En preparar consiste principalmente en la discusión del campo y tópico. Entonces, lo que buscamos en preparar es ofrecerle al estudiante el mayor apoyo posible para que pueda comprender de manera global el párrafo. Entonces, leo brevemente el preparar para que ustedes puedan identificar cómo vamos a ayudar al estudiante a comprender el texto de una manera más sencilla. El tópico de este fragmento es la marginación de la sierra por parte de la costa. Entonces, yo en preparar ofrezco el tópico. Por ejemplo, hay menos desarrollo económico en la sierra. Ayudo al estudiante a entender mejor el tópico. Luego, inicio con la tesis. El autor comienza este ensayo argumentativo planteando la tesis de que la sierra peruana ha sido históricamente marginada y menciona los 3 tipos de razones que la mayoría piensa: políticas, económicas y culturales. Entonces señalo de que se piensa de que hay muchas razones por las que la sierra ha sido marginada, ¿no? Es una tesis acerca del tópico. Luego presenta su posición argumentando que la marginación se debe a razones culturales que se manifiestan en un imaginario o discurso. Reformula su posición mencionando que este imaginario genera consecuencias políticas. Termina introduciendo el objetivo del texto. Esto lo que ayuda es que el estudiante pueda disminuir el estrés que siente si es que tiene dificultades en la comprensión del texto. Le ayuda a orientarse. Así los estudiantes que tengan más dificultades pueden motivarse y hacer la tarea, que sería la lectura del párrafo. Ahora, en elaborar, lo que se busca es que el estudiante aprenda, como había mencionado muy bien Ingrid, sobre aspectos relacionados al lenguaje, para que luego pueda ir mejorando de manera gradual sus habilidades respecto a al lenguaje, a la escritura de un ensayo académico. Entonces, en lenguaje yo me voy a enfocar, en elaborar yo me voy a enfocar sobre todo en lenguaje. Veamos cómo aplica en este caso. Lenguaje. La tesis es una postura a defender y en este texto se concreta en 2 fases. La posición, que es el punto a defender, y la contextualización, donde el autor explica algunos conceptos teóricos. Al inicio, emplea la pregunta como una estrategia para captar la atención y decir lo que otros piensan sobre el tema para luego introducir su posición. Entonces, como podemos ver, en lenguaje les estamos enseñando a los estudiantes sobre etapas, fases, que puedan ayudarlos luego a escribir sus propios ensayos. Sin embargo, en este segundo nivel de apoyo nos vamos a enfocar en resúmenes, como vamos a ver a continuación. Siguiente, ya. En la toma de apuntes, la función principal es que los alumnos aprendan a destacar información clave para elaborar el resumen. Preparar consiste básicamente en que el profesor guía al estudiante a identificar pistas de posición, es decir, dónde se encuentran las palabras clave que debe resaltar, y también las pistas de significado, que son preguntas como quién, qué, cuándo, dónde, por qué, que ayudan al estudiante a comprender el fragmento de una manera más profunda. Tarea y retroalimentación básicamente es que los estudiantes resalten la información y la registren en viñetas. Elaborar es básicamente que el profesor enseña conocimiento sobre el lenguaje o contexto. Siguiente. Bien, acá tenemos un ejemplo de un argumento. Sería el argumento número 1 del texto de Víctor Vich. Básicamente voy a ilustrar más o menos
¿cómo sería el preparar tarea y elaborar de este argumento? Bueno, entonces, tenemos acá el inicio del argumento, en el que vamos a utilizar el ciclo de andamiaje o modo de enseñanza de leer para aprender, preparar tarea y elaborar. Esta etapa ofrece un andamiaje mayor, porque es más detallada, o sea, a diferencia de la etapa anterior, que requería una comprensión global, acá se requiere que los estudiantes mejoren su capacidad de síntesis. Por lo tanto, tenemos que detenernos de manera detallada en fragmentos clave del argumento para que los estudiantes identifiquen la información relevante. Básicamente, enseñar a los estudiantes a resumir información. Entonces, por ejemplo, en el primer argumento, yo preparo. Lo primero que menciono es que el texto empieza mencionando los Andes, ¿no? Eso permite que los estudiantes puedan situarse, ¿no? Luego elaboro respecto a esto. En elaboración, en lenguaje. Esta primera oración es el punto, idea principal que sintetiza el argumento, ¿no? Luego hago pregunta. Vuelvo a la etapa de preparación. Es al simultáneo. Preparo, tarea, elaborar y luego continúo. Es un ciclo simultáneo, ¿no? ¿Cómo lo describe? Hago la pregunta de cómo describe a los Andes y entonces los estudiantes responden, ¿no? Como un lugar estático, resistente al cambio, a la modernidad. Entonces yo les digo, perfecto, resalten. Entonces los alumnos resaltan y ahí es cuando ellos pueden identificar las palabras clave, ¿no? Y así es como voy dando pistas de posición y significado en la preparación y luego pasamos de nuevo a elaborar. De contexto estático, que significa inmóvil, quieto, opuesto al cambio, ¿no? Y así voy elaborando y preparando, ¿no? Además es importante mencionar que en la elaboración, cuando yo proporciono, por ejemplo, términos como estático, estos términos, por ejemplo, estático también lo vamos a resumir y los estudiantes lo van a registrar. Pero puede darse la posibilidad de que en su resumen utilicen sinónimos, parafraseen. Entonces, mientras más términos vayan aprendiendo los alumnos, van a poder elaborar resúmenes de mejor calidad, porque van a poder reconocer sinónimos, reconocer estructuras, por ejemplo, de conjunciones, y van a poder comprenderlas y usarlas en su resumen. Entonces, la idea más o menos es esa. Bien, acá tenemos nuevamente el ciclo de andamiaje, pero esta vez para un ejemplo en el argumento, ¿no? Entonces, veámoslo brevemente. Preparar. A continuación, el autor introduce un informe que nos habla de la violencia política en la sierra. Entonces yo pregunto, ¿de quién nos habla ahora? Y los alumnos responden, de un informe de la Comisión de Uchurajay. Entonces, les digo a los estudiantes, perfecto, resalten, y los estudiantes resaltan esta información que luego va a ser clave para que puedan elaborar su resumen. Luego, elaboramos, ¿no? Entonces, yo les menciono que en esta parte del argumento, lo que se ha hecho es un ejemplo. Los estudiantes en sus ensayos académicos en el curso de argumentación tienen que justificar sus argumentos mediante ejemplos, citas, elaboraciones teóricas. Entonces, tienen que conocer ese tipo de fases, ¿no? Entonces, yo en la elaboración yo les enseño. ¿Qué es un ejemplo? Es un caso concreto para ilustrar una idea general. Se inserta aquí sin conjunción, no es necesaria. Y además les enseño qué es una cita. Entonces les menciono, ¿no? Una cita cumple distintas funciones, pero acá la función es para ilustrar, ¿no? Bueno, luego también les enseño sobre contexto, ¿no? La Comisión de Uchurajay, puede que muchos no. Por ejemplo, en Perú se suele estudiar mucho el tema del conflicto armado interno, ¿no? Y una de las tragedias principales ha sido el de
la matanza de Uchurajay, ¿no? Entonces, pero igual yo tengo que enseñarles a los estudiantes, en caso que no conocieran estos datos, qué es la Comisión de Uchurajay. Entonces yo digo, es un grupo de investigación encargado de averiguar la matanza de Uchurajay, asesinato de 8 personas en 1983 en Ayacucho. Mario Vargas Llosa fue parte del grupo investigador. También señalo quién es Mario Vargas Llosa, ¿no? Es un premio Nobel, escritor de La ciudad y los perros, peruano, muy importante, ¿no? Entonces ahí los estudiantes se sitúan cada vez más. Bueno. Restan 5 minutos, perdón. 5 minutos, por favor. Ya. Los estudiantes, además, van a recibir ese tipo de preparación y del ciclo de enseñanza a lo largo de todo el argumento, ¿no? Entonces, también ahí había algunos ejemplos, ¿no? Bueno, luego tenemos el último paso, que sería escritura de resumen, cuyo objetivo es, a partir de la información clave que los estudiantes han resaltado, tienen que hacer un resumen. Entonces, esto ayuda a que los estudiantes practiquen la habilidad de síntesis y también de escritura. Entonces, los estudiantes, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí están las viñetas, donde están los términos que los estudiantes han resaltado y el resumen que está construido en función a las viñetas, ¿no? Entonces, bueno, paso a que Pilar para finalizar. El nivel 3. Sí, el último nivel es el de preparación y lectura de géneros modelos y es básicamente uno cuyo fin es orientar a los estudiantes ya a la escritura. Pero para esto hay que prepararlos en la lectura de un género modelo y precisamente para esto necesitamos un texto. Puede ser, podemos coger alguno que tengamos, pero en nuestro caso, a propósito de la capacitación con Ingrid, decidimos nosotros crear un texto, redactar un texto, ¿no? De paso ponernos, digamos, en los pies de los alumnos, ¿no? A los que luego les exigimos escribir. Y eso es lo que hicimos. Un texto cuyo propósito fue argumentar a favor de que los alumnos peruanos monolingües de castellano deberían tener la libertad para elegir y aprender alguna lengua originaria en sus escuelas. Un dato, por si acaso, es que en el Perú existe el castellano como la lengua mayoritariamente hablada, pero se convive con unas 40 y tantas lenguas nativas. Entonces hay esa cuestión de si los que hablamos castellano deberíamos aprender alguna de estas lenguas. Entonces, a propósito de esto, y siguiendo la estructura de etapas, tesis, argumento, reiteración de tesis y de las fases, ¿no? Por ejemplo, la posición y el contexto para un argumento, el punto y la elaboración, construimos un texto. Redactamos entre nosotros un texto, lo tienen ahí, y hicimos justamente el trabajo de elaborar las fases y las etapas y de resaltar estos elementos que forman parte de las características discursivas y gramaticales, siguiendo la idea o la rúbrica con la que se evalúa en leer para aprender la escritura, ¿no? Centrándonos sobre todo en estas características discursivas que son las que los alumnos además deben manejar y que es además con las que se los evalúa. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos esto como un ejemplo. Es un argumento, el punto es cultural, es decir, en relación a la tesis que nos propusimos, esta es nuestra afirmación, y la elaboración. Y aquí lo que resaltamos con los colores son las cuestiones que tienen que ver justamente con estas características que exigimos que nuestros alumnos manejen, ¿no? Es cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, en rojo, en las evaluaciones, ¿no? Estas frases que nos sirven para, frases o palabras que nos sirven para expresar actitudes, ¿no? Y que en el caso de un texto argumentativo es bastante usual porque es el autor muestra pues estas actitudes o los juicios de valor que puede tener en relación con aquello sobre lo que opina. O cuestiones como las conjunciones, que son claves para establecer las relaciones lógicas
y en las que se evidencia muchas dificultades en su uso respecto a los alumnos. O los elementos, las referencias, ¿no? Que son estas que nos sirven para seguir a una palabra que refiere a una persona o una cosa y para evitar estar redundando, ¿no? Esto es entonces, en suma, lo que hicimos como parte de nuestra capacitación en Leer para Aprender. Finalmente, tenemos algunas ideas testimoniales de nuestro trabajo, de lo que ha implicado, de lo que nos ha supuesto a nosotros adentrarnos en el manejo de Leer para Aprender, que es además, vamos a confesarlo, algo que todavía, en lo que todavía seguimos, ¿no? No consideramos para nada que ya manejemos todo esto. Bueno, respecto del género, por ejemplo, nos ha parecido novedoso. El análisis y el reconocimiento de estas etapas supone alguna complejidad y laboriosidad, pero reconocemos obviamente su utilidad. Este asunto del análisis de las etapas y fases es útil, nos sirve, creemos, para comprender la organización funcional y semántica de un texto. Nos parece que se requieren, por ejemplo, corpus de géneros. Para enseñar a los alumnos un curso como este, deberíamos tener un corpus de géneros que previamente, obviamente, hayamos analizado. Igualmente, contar con textos prototípicos. Siguiente. Sobre, por ejemplo, los niveles de apoyo, concluimos que se necesita mucho involucramiento y tiempo, y la verdad, por ejemplo, y yo se lo dije a Ingrid, si nosotros no hubiéramos estado en pandemia, probablemente no hubiéramos podido dedicarnos a esto, a esta capacitación de largo tiempo. Pero bueno, se gana habilidad y se gana confianza con la práctica, ¿no? Eso sí, sí, es claro. Siguiente, por favor, penúltimo. Reconocemos, por ejemplo, que nos ha sido complicado reescribir las ideas del texto desde lo técnico a lo cotidiano, de lo abstracto a lo concreto, para luego mostrárselos a los alumnos. Pero obviamente se reconoce la utilidad en el acceso porque nos facilita el acceso a contenidos. Y finalmente, por ejemplo, respecto al uso de la rúbrica, también reconocemos la utilidad, el reconocimiento de estos elementos temáticos discursivos que luego nosotros obligamos a los alumnos a usarlos, pero sin mucha conciencia, la verdad. Por ejemplo, las conjunciones o los referentes, nos parece que la comprensión de su funcionalidad facilita identificar, por ejemplo, las relaciones internas de los contenidos, y el análisis de la evaluación favorece, concluimos, la comprensión crítica. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muy bien, muy interesante, muy detallada la exposición de los pasos, que creo que es un aspecto muy, muy interesante. Pues tenemos minutos para la discusión, para los comentarios. ¿Alguien levanta la mano? Escribe alguna pregunta en el chat. Hay felicitaciones. Pues no sé si mientras se animan, yo, aparte de felicitar por el trabajo tan bueno. A ver, ¿hay preguntas? Julio César, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en primera instancia agradecerles por la presentación muy interesante. Yo creo que muchos de los que estamos el día de hoy aquí conectados estamos muy adentrados en actividades relacionadas con alfabetización académica y en un caso más concreto con la creación de espacios en los que esta alfabetización pueda ser promovida, mejorada, practicada. Uno de los aspectos que en la experiencia personal me ha resultado más desafiante, ha sido un reto, ha sido justamente el tema de los corpora de referencia, que también desde lo que he podido experimentar es una herramienta fundamental para poder llevar a cabo una instrucción estructurada, planificada, con base en géneros que además
dependiendo del contexto en el que estemos hablando, contexto institucional, claro, puede requerir de diferentes grados de especialización. Es decir, en un momento dado, un corpus puede consistir en ensayos escolares argumentativos. En otros pueden ser ensayos literarios de naturaleza argumentativa. En otros se puede incluso empezar a experimentar con otros géneros, reportes de investigación, reportes de lectura, para diferentes disciplinas. En el caso concreto del trabajo que ustedes, colegas, están desarrollando, han trazado una ruta de trabajo para el desarrollo de este tipo de corpora. ¿Tienen ya alguna ruta? Y si así es, ¿qué criterios son los que han considerado relevantes para darle forma a esa propuesta? Bueno, ese es nuestro siguiente paso. Yo creo que el criterio lo van a definir los profesores que trabajan en la universidad, los profesores peruanos, pero nuestro siguiente paso es realizar, o sea, primero, como dices tú, que es fundamental el corpus, fundamental. Y ese corpus más fundamental es incluso tenerlo en secuencias didácticas ya planificadas. O sea, como el nivel cero, Marlon, ¿cierto? El nivel cero de leer para aprender, que habla de la planificación de los textos, la elección de los textos, la planificación y pensar cómo voy a enseñar y cómo voy a evaluar. Entonces, nuestro círculo azul, el cero, es nuestro próximo plan, Julio César. Sí. Marlon, el criterio lo verán ustedes, ¿cierto? ¿Tú puedes elaborar ahí? Yo quería elaborar el punto y es de hecho, digamos, la realidad, ¿no? En alguna de las reuniones con Pilar, con Ingrid, con Edwin, pensábamos en con qué criterio hemos seleccionado el texto de Víctor Rich para esta presentación, ¿no? Y era que era uno de los más usados. Lo que actualmente ocurre con los estudiantes en estos cursos de argumentación del primer año es que los profesores les asignan consignas de escritura sobre debates, sobre temas polémicos, y son los propios estudiantes los que tienen que escoger las fuentes y buscan, este es un curso 2, hay que decirlo, hay un curso 1 en que también se enseña el taller de escritura, de lectura, y en este curso se desarrollan las habilidades argumentativas. Entonces se presupone que los estudiantes ya saben qué textos buscar. Habría que verificar en qué medida esas habilidades están desarrolladas. Pero sea como sea, lo que ocurre actualmente es que los estudiantes ya escriben ensayos y consignan alguna bibliografía. Entonces, ante la pregunta que nos han formulado, una ruta sería precisamente rastrear qué tipos de textos son los que los estudiantes en el modelo actual ya identifican, registran en la bibliografía, y a partir de ellos sistematizar cuáles de ellos son de tipo ensayístico, cuáles son artículos más bien de investigación, ¿no? Empíricos, cuáles son artículos de opinión. Y entonces, a partir de esto se puede hacer un poco la secuencia cronológica en la historia de leer para aprender, ¿no? Es decir, armar un mapa de géneros. Y ciertamente, como se ha dicho, en este caso, restringido o limitado en principio al área de los primeros años del curso, ¿no? De repente revisan manuales, no sabemos, esa es una pregunta grande. ¿Qué están leyendo los estudiantes ahora para responder las funciones de escritura? Si seguimos ese camino, creo que podemos lograr un poco algo de tener una ruta, ¿no? Un camino. Pero yo quisiera añadir solo algo corto, y es que a propósito de esto, de trabajar con Ingrid, nosotros, por ejemplo, al menos particularmente yo he llegado a la conclusión de que lo que les pedimos a los alumnos creo que es demasiado. Para empezar, les pedimos un ensayo individual. Entonces, cada alumno plantea el tema que buenamente puede y al que llega. Algunos llegan mejor y otros no. Y entonces, y luego prácticamente tienen que ir por sí solos. Nosotros no leemos sus fuentes, nosotros leemos sus escritos. Confiamos en que el alumno lee y entiende lo que lee. Y además tiene que leer varias fuentes, ¿no? Y lee tesis, ¿no es cierto? Y lee informes de instituciones del Estado, por ejemplo. Y uno cuando los ve, se nota que en realidad no necesariamente entienden lo que se dice ahí. Entonces, por ejemplo, y esto nos sugería Ingrid,
para alumnos de segundo ciclo, primer año de universidad, creo que lo que habría que hacer es, a propósito del corpus, es, por ejemplo, mandarlos, o sea, sería ideal que los mandáramos a escribir un ensayo con un solo tema y que se seleccionara un conjunto de corpus, ¿no es cierto?, que nosotros pudiéramos revisar y trabajar, y en función de eso, bueno, soltarlos y que cada quien escriba un ensayo. Porque luego lo otro, en realidad, perdón, es engañarnos. O sea, nosotros, repito, no leemos sus fuentes. Confiamos en que ellos leen y que ellos entienden. Y en realidad no hay modo, porque además o sea, es un buen grupo de alumnos y algunos profesores tenemos más de una sección en ese curso. Entonces es humanamente imposible leer todo. Gracias. Moisés, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha, Moisés. Gracias, Laura. Muchas felicidades a los presentadores, muy interesante su trabajo. Mi pregunta va encaminada a el comentario que hicieron sobre la evaluación y cómo la evaluación asiste la lectura crítica. Yo comparto esa percepción, comparto ese parecer. Quería preguntarles si pudieran abundar al respecto sobre cómo han tratado la evaluación en el discurso áulico al implementar este enfoque y qué dificultades han enfrentado. Gracias. Ya. Bueno, la valoración desde la rúbrica, nosotros la enfrentamos muy someramente porque nosotros primero escribimos el ensayo modelo, ¿cierto? Y fuimos, yo creo que intuitivamente, poniendo juicios tal vez valóricos o enunciados de apreciación o de involucramiento. La verdad es que no nos hemos detenido en detalle a la valoración. Para ser muy honesto, no hemos entrado en plenitud a los 4 sistemas discursivos de la rúbrica. Primero los usamos intuitivamente, trabajamos más a nivel del género, de etapas y de fases, y de contenido. De hecho, el texto que escribimos en construcción conjunta, los 3 colegas y yo, se los enviamos después a otros profesionales para que los vean, para que los revisen, que les encuentren sentido y que nos hagan crítica. Pero la verdad es que, Moisés, valoración no lo hemos observado. De hecho, yo creo que hay un equipo de profesionales que trabaja en la UNAM, ¿cierto? Daniel, a quienes les pedí, y ellos han trabajado en valoración, y les pedimos que nos colaboren y que nos enseñen un poco más al respecto, porque valoración es complejo, es poderoso, pero fue una inquietud que le mencionamos a Daniel. Es un proyecto futuro. Muy bien, gracias. Moisés. Hay una Sí, pregunta en el chat de Margaret, o Sí. ¿quieres tú hacer la pregunta, Margaret, que está también levantando la mano? Sí. Perdón, soy yo, soy Gillian. Eres Gillian. Margaret Gillian. Lo que pasa es Muy que bien, Gillian, adelante. sí, mi primer nombre es Margaret, por eso sale Margaret, pero soy yo. Bueno, muchísimas gracias a los presentadores, muy, muy interesante el trabajo. Y antes de la pregunta, pues comentar, me pareció tan importante lo que acabó de decir Pilar, esa concientización de los profesores de que están pidiendo demasiado. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que se logra con empezar a trabajar con pedagogía de género o leer para aprender, que los profesores se den cuenta de la magnitud de lo que les están pidiendo a sus estudiantes. La pregunta es sobre los niveles. Me pareció muy interesante el planteamiento de los diferentes niveles de apoyo según el nivel de necesidad que tengan los estudiantes. Lo que me pregunto es cómo se maneja si en un curso de 20, 30 estudiantes tengo los que necesitan nivel 1, los que necesitan nivel 2, los que necesitan nivel 3, ¿cómo lo manejan? Gillian.
entiendo que esa es tu inquietud de siempre, el democratizar la educación, el acceso. Sí, sí. Mira, a textos de alto desafío, alto apoyo. Esa es la premisa básica. Nivelar para arriba. Es decir, podemos tener alumnos descendidos, alumnos medianos, alumnos de alto nivel de desempeño, y para eso nosotros contamos con los niveles de apoyo de Leer para Aprender, que van de menos a más, en todo sentido, sí. De menos apoyo a más apoyo, desde el género hasta la oración. Entonces nosotros pasamos por todos los niveles de apoyo, con textos desafiantes y con alto apoyo. Okay. O sea que con todos los estudiantes pasan por todos los niveles de apoyo. Por todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Listo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que de hecho está demostrado en los resultados de investigaciones de David, que el que sabe más va a seguir más, va a aprender más, pero no mucho más. Pero el que sabe menos va a duplicar su aprendizaje. Entonces, la brecha va a disminuir. Y eso es lo que nos importa a nosotros con Leer para Aprender. Primero, nuestro objetivo principal es disminuir la brecha social a través de la educación. Entonces, lo que se produce es eso. El que sabe mucho aprende, no tanto más, pero igual aprende. Pero el que está más abajo duplica su avance y la brecha se achica. No dividimos por grupo, de modo que a los que están más descendidos les vamos a enseñar aparte, no, todo el mundo integrado. Todo el mundo integrado. Alto desafío y alto apoyo. Listo, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Si no hay más, yo tengo una pregunta, este modelo, bueno, creo que se integra y es muy interesante esta integración que hace de los diferentes niveles de apoyo que tienen para el caso específico de alguno de los estudiantes. Y quiero saber si este proyecto lo realizaron antes de la pandemia y lo han hecho en la pandemia, o esto fue todo lo realizaron antes de la pandemia, digamos, en las condiciones de presencialidad, o si ya tuvieron oportunidad de aplicarlo durante la pandemia, trabajando así de manera sincrónica a través de una plataforma. No, a ver, Ingrid dijo el año pasado, sí, el año pasado, pero hemos empezado a trabajar en septiembre contigo, Ingrid. Sí. No me acordaba. Entonces, no, todavía andamos en realidad en proyecto, ¿no? Y no es que hayamos llevado todavía esto, porque además se lo tenemos que presentar a la coordinación del curso y, en fin, ¿no? Todo lo que supone el asunto de trámite y, en fin, estas cuestiones. Porque además es un curso masivo. Tenemos, por ejemplo, ahorita en este ciclo que estamos terminando ahora en julio, son como 42 secciones, ¿ya? Y para el segundo semestre, como los ingresantes son más, este curso, que es el segundo, duplica en secciones. Entonces, en realidad tenemos un trabajo, primero presentar el proyecto y luego, si se aprobara, hay que capacitar a profesores, ¿no? O sea, es un trabajo de larga data que todavía no está, está en proyecto y que en todo caso nos va a tomar un buen tiempo, ¿no? Y ya calculamos que esto supondrá ya el volver o sea, al trabajarlo ya en presencial, ¿no? El próximo año, cuando regresemos, después de 2 años de trabajar así en modo virtual. Sí. Claro, me gustaría complementar la idea. Efectivamente, nosotros empezamos a trabajar cerca del fin del año pasado, es decir, de la pandemia, y de alguna forma entiendo que el proyecto grande que estamos construyendo, así para evaluar un poco, sigue más o menos la línea de lo que se hizo en España, ¿no? Es decir, formación de profesores. Entonces, digamos que la primera etapa ha sido en qué medida nosotros, profesores universitarios que tenemos prácticas, creencias de enseñanza en el nivel superior,
conocemos el modelo, cómo nos estamos enfrentando. Por eso en la última parte había una suerte de percepciones, de impresiones, y bueno, esto, como dice Pilar, se extendería con otros colegas posteriormente. Sin embargo, sí hemos considerado que para el siguiente semestre podemos implementar un piloto, ¿no? En alguna sección concreta en que trabajará Pilar y Edwin, ¿no? Porque este curso implica el trabajo de un docente principal y de un jefe de práctica, de un ayudante de cátedra. Y bueno, en cuanto a la implementación en entornos virtuales, yo tengo entendido que hay alguna experiencia de Dreyfus, me parece que trabajaron un poco con el modelo, no con la versión de leer para aprender, pero sí con el ciclo enseñanza, aprendizaje, escritura, ¿no? Y por ahí plantearon algunas etapas en contexto sí de virtualidad. En todo caso, sí es algo que tenemos que evaluar. No sé si como Pilar ya el otro año estaremos en clases presenciales. Y yo sospecho que todavía no. Pero bueno, eso depende de cómo vaya desarrollándose los factores contextuales, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, porque, bueno, aunque las etapas básicamente en un modelo ya en virtualidad serían las mismas, pero el conocimiento de las herramientas para trabajar sobre todo la etapa conjunta, que es, bueno, es fundamental, también es un desafío porque, bueno, entre que uno no sabe o no conoce todas las herramientas, los estudiantes también, el nivel de conexión, bueno, ya saben todos los factores que determinan ese tipo de interacciones pedagógicas, y esa etapa que creo que es, y ustedes lo tienen muy bien contemplado, la etapa de la escritura conjunta es fundamental para pues poder dar bien forma al modelo. Y bueno, esa era mi curiosidad de cómo les había funcionado, qué habían utilizado o si habían pensado algo para esa etapa. ¿Sí? Y sobre la maestra Pilar también mencionaba algo muy importante acerca el tipo el género que se les pide a los chicos, que de 5,000 y entre 5,000 y 7,000 palabras, creo que dijeron, ¿no? El ensayo de... 3,000 a 4,000. ¡Wow! O Sí, sea, sí, o sea, wow, sí, y creo que sí, digamos, es como una tradición el querer 3,000 a 4,000 palabras que los alumnos ya expresen todas las ideas y que sean creativos y que lo escriban bien y que, es decir, como si eso lo hubieran aprendido antes o hubieran sido andamiados para llegar a ese nivel y ya tener ese nivel de creatividad y de manejo del texto e incluso de criticidad, es decir, quizá algunos ni siquiera se han planteado un punto de vista crítico acerca de ese tema o de otros temas que no les interesan a ellos de nivel social. Entonces creo que sí, esas pretensiones que se tienen y sobre todo son estudiantes en el primer ciclo, dicen, ¿no? Están entrando a la universidad. Wow. Entonces, quizá yo he visto que ni siquiera al final podríamos quizá pedir eso. ¿Sí? Y con respecto al tema, yo me he tardado un curso explicándoles cómo escribir un párrafo sobre literacidad. O sea, ¿sí? Entonces, bueno, sí creo que están poniendo el punto, están analizando, están encontrando muchos aspectos que esta pedagogía nos permite pensar acerca de cómo se ha enseñado escritura en el nivel universitario. ¿Sí? Pues muchas gracias, muchas felicidades. Hay muchas felicitaciones en el chat. No sé si... ¿Sí? Eso dice Marlon. Menos es más, dice Marlon, claro. Exactamente. Menos es más. Que con que lo hicieran bien, aunque fuera un párrafo, ya es un gran avance, me parece, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si Daniel, entonces, si ya no hay más preguntas, comentarios, pasaríamos... ¿Sí? Sí. Laurita, sí. Yo solo quiero agradecerle a los colegas porque en realidad han puesto tanta dedicación, tanta voluntad e interés. De repente se nos ha pasado la mano, ¿cierto? En los talleres largos, que como bien dice Pilar, si no hubiera sido por la pandemia... Ahí seguirían.
Sí, ahí claro. No, nos ha permitido, nos ha facilitado la comunicación, el trabajo. Estoy sumamente agradecida porque ellos son secos, secos, como se dice acá en Chile. Y los felicito y agradezco por tener la paciencia. Yo a veces he sido un poco bruja, a veces no me he explicado bien, a veces me he enredado. Y ellos, con una paciencia y con unas ganas de aprender, que han ido a buscar la información a otro lado, o sea, han complementado, no, nada que decir. Espero que podamos seguir trabajando bien más adelante y ojalá hacer redes, pues, contigo, Laurita, con Julio César, con los colegas de Argentina, con quienes estén interesados en hacer proyectos latinoamericanos. Claro. Eso. Sí, Muchas pues, gracias. Gracias, gracias también Ingrid por la oportunidad. Sí, de verdad. Gracias.